PSOE, Podemos y Bildu han pactado derogar íntegramente la reforma laboral del año 2012, aun cuando posteriormente el PSOE se haya desdicho parcialmente. Derogar la reforma laboral de 2012 es un error, siempre lo ha sido, pero además es un error especialmente en medio de una crisis y es un error sobre todo en medio de una crisis como la actual. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón en general derogar la reforma laboral siempre ha sido un error? Bueno, si la derogamos para regresar a la legislación laboral previa a la del año 2012, desde luego estamos ante una decisión torpe, estamos ante una decisión totalmente equivocada. Recordemos algunos datos que, tras varios años de vigencia de la reforma laboral del año 2012, quizá se hayan olvidado. Entre el año 1980 y el año 2011, es decir, durante el periodo previo a la reforma laboral de 2012, la tasa de paro media en España fue del 16,5%. 16,5% durante más de 30 años. Eso es una legislación laboral sin duda horrorosa. Es más, solo en 3 ejercicios, y además 3 ejercicios en medio del mayor burbujón inmobiliario que ha experimentado la sociedad española jamás, solo en 3 ejercicios la tasa de paro descendió del 10%. 3 en más de 30 años con las normativas laborales previas a la del año 2012. ¿Y qué decir de la tasa de temporalidad? En la actualidad es verdad que la tasa de temporalidad es muy alta, es altísima. En España tenemos la tasa de temporalidad más alta de Europa, pero la temporalidad ronda el 26-27%. Con la legislación laboral previa al año 2012, la tasa de temporalidad promedio desde el año 87, el primer año en el que tenemos registros en el INE sobre la temporalidad, y el año 2011, la tasa de temporalidad media, insisto, fue del 30,5%, más alta de lo que es hoy. De hecho, en algunos momentos, en muchos momentos, especialmente durante la etapa más intensa de la burbuja inmobiliaria, la tasa de temporalidad llegó a superar el 35% de todos los asalariados. Por consiguiente, querer cargarse la legislación laboral actual para restablecer el marco laboral previo a 2012, cuando ese marco laboral previo a 2012 nos condenaba a más paro y a más temporalidad, desde luego no tiene ningún sentido. Si alguien apuesta por cargarse la legislación laboral de 2012, no para profundizar en aquellos principios que la inspiraron, a saber, la lucha contra la dualidad entre temporales e indefinidos y la flexibilización de la negociación colectiva, sino para hacer justo lo contrario, es decir, profundizar en esa dualidad y volver más rígida, más inflexible la negociación colectiva, entonces haremos un pan con unas tortas, porque estaremos regresando al marco anterior, que era un marco nefasto, mucho peor que el actual. Pues bien, en general, como he dicho, siempre ha sido un error derogar la reforma laboral para regresar a lo que había antes. Pero es que además, derogarla en medio de una crisis es especialmente un error. ¿Y por qué es especialmente un error derogarla en medio de una crisis? Básicamente porque durante las crisis, que son etapas en las que la economía se está reajustando, se está reestructurando, se está reconvirtiendo, lo que necesitamos es mucha flexibilidad en el mercado laboral. ¿Flexibilidad para qué? Pues para que los trabajadores se puedan desplazar de unos sectores productivos a otros o para que los trabajadores puedan experimentar rebajas salariales sin que ello signifique la desaparición de la empresa. Si una empresa está obligada por convenio colectivo a subir los salarios más de lo que esa empresa puede pagar en un contexto de debacle económica, lo que sucederá será que esa empresa va a tener que despedir a parte de los trabajadores que a lo mejor habrían estado dispuestos a aceptar una rebaja salarial para salvar sus puestos de trabajo. Pues bien, en la medida en que esto no se pueda hacer porque la legislación laboral previa a 2012 lo impedía, o al menos lo dificultaba muchísimo, la legislación laboral previa a 2012, en medio de una crisis, provocaba una destrucción masiva de empleo. Esto, como digo, cambió en 2012 a través de 2 cambios que introdujo la reforma laboral. Por un lado, el convenio negociado dentro de una empresa adquirió prevalencia sobre los convenios sectoriales, es decir,
que vinculaba a los trabajadores de la empresa lo que esos trabajadores, a través de sus representantes en la empresa, hubiesen pactado con el empresario, y no vinculaba a esos trabajadores y a ese empresario lo que otros sindicatos y otras patronales hubiesen negociado para todas las empresas del sector. Se trataba, por tanto, de descentralizar la negociación colectiva, de colocar la negociación colectiva en aquel ámbito en el que esa negociación o esos convenios colectivos, que son el fruto de la negociación, se tienen que aplicar. La negociación colectiva para todo un sector no tiene ningún sentido porque está obviando las particularidades de cada una de las empresas que componen ese sector. En cambio, la negociación colectiva en un centro de trabajo obviamente sí tiene sentido en la medida en que son los trabajadores y el empresario o los empresarios de ese centro de trabajo los que negocian sobre la marcha, sobre la situación concreta de esa compañía. Y la otra reforma que fue introducida es la posibilidad de que las pymes, que normalmente no tienen capacidad para negociar su propio convenio de empresa, se puedan descolgar de los convenios sectoriales si se dan una serie de circunstancias que son básicamente las circunstancias de vivir una crisis económica que ponga en peligro su supervivencia. Al permitir descolgarse de los convenios, lo que los sindicatos y las patronales hayan pactado para un determinado sector no vincula a aquellas pymes dentro de ese sector que estén atravesando por unas dificultades mayúsculas para, como digo, sobrevivir. Tan importante es la flexibilidad laboral, salarial, en medio de una crisis, que, de acuerdo con uno de los últimos análisis que se hizo sobre las repercusiones de la reforma laboral del año 2012, un análisis que firman Domènech García y Ulloa y que podéis encontrar en la descripción de este vídeo, la reforma laboral del año 2012 evitó, a partir de ese momento, la destrucción de 1 millón de puestos de trabajo. Es más, de acuerdo con estos economistas, si la reforma laboral se hubiese aprobado no en 2012, sino antes de 2008, es decir, antes de que comenzara la anterior crisis económica, España habría evitado la destrucción de 2 millones de empleos adicionales. O dicho de otra manera, si hubiésemos aprobado la reforma laboral de 2012 en el año 2007, la tasa máxima de paro que habría alcanzado España durante ese ciclo económico habría sido del 18% de la población activa. Si no hubiésemos aprobado la reforma laboral en ningún momento, es decir, si hubiésemos pasado toda la crisis, también la de 2012, sin reforma laboral, la tasa de paro habría alcanzado el 31% de la población activa. Comparemos esta brutal diferencia. Tasa de paro máxima 18%, con reforma laboral desde el principio. Tasa de paro máxima sin reforma laboral en ningún momento, 31%. 13 puntos de diferencia, 3 millones de personas que habrían salvado su empleo o lo habrían destruido, lo habrían visto perder con o sin reforma laboral. Por consiguiente, querer cargarse ahora la reforma laboral en medio de una crisis que puede ser al menos tan devastadora como la anterior es simplemente una condena generalizada al desempleo. Es simplemente una forma de condenar, de abocar a muchísima más gente al paro, gente que podría conservar, que podría preservar su puesto de trabajo, pero que si se cargan la reforma laboral, si reintroducen la rigidez regulatoria en materia de negociación colectiva, es gente que va a perder su puesto de trabajo como lo perdió, no nos olvidemos, porque aquí no estamos hablando de algo que no sabemos si ha pasado en algún momento de la historia, como lo perdió en el año 2009, en el año 2010 y en el año 2011, porque no olvidemos que durante esos años no había reforma laboral y la destrucción de empleo en España fue masiva, fue brutal, fue devastadora para la economía y desde luego para los propios trabajadores que perdieron su empleo. Y por último, si derogar la reforma laboral siempre, en cualquier contexto, ha sido un error si se trata de regresar al marco laboral previo a 2012, y si derogar la reforma laboral es, además, especialmente un error en medio de una crisis, es sobre todo un error en medio de una crisis como la actual. ¿Por qué motivo? Bueno, pues esencialmente porque la crisis actual es también potencialmente una crisis de deuda. España tiene un déficit público monstruoso
va a terminar este año con una deuda pública por encima del 120% del PIB y por tanto es muy dudoso que nuestro país sea capaz de navegar por los mercados financieros sin algún tipo de apoyo, de ayuda, de aval por parte del resto de nuestros socios europeos. Nuestros socios europeos, de momento, parece que están dispuestos a concedernos esa ayuda para que en los mercados financieros no caigamos en una especie de default o de descrédito generalizado. Nos están dando la ayuda a través del Banco Central, han habilitado 3 fondos a través de las instituciones europeas, uno para deuda empresarial, otro para el pago de los ERTE y otro para el pago de los gastos más vinculados al sistema sanitario, pero aún así estos fondos van a ser insuficientes para refinanciar la deuda pública española de cara al futuro. Por eso, recientemente, 2 países con tanta relevancia dentro de la Unión Europea como son Francia y Alemania han dado un paso adelante y han propuesto la creación de un fondo de reconstrucción dotado con 500.000 millones de euros para financiar de una manera bastante generosa y sin que de hecho los receptores tengan que ser quienes devuelvan este dinero a los países en problemas, es decir, para refinanciar a España, Italia, Portugal, etc. Ahora bien, en el texto del acuerdo entre Francia y Alemania para impulsar este fondo podemos leer con mucha claridad lo siguiente: el apoyo a la recuperación complementará los esfuerzos nacionales y las medidas acordadas por el Eurogrupo y se fundamentará en un compromiso claro de los Estados miembros a seguir políticas económicas sólidas y una agenda de reformas ambiciosa. Es decir, lo que nos está reclamando la Unión Europea, o más concretamente Francia y Alemania, para darnos su dinero a fondo perdido, es que al menos nos esforcemos por generar riqueza dentro del país, que no empecemos a adoptar políticas económicas que destruyan esa riqueza, que impidan generar empleo, que generen un incremento de los gastos porque el gobierno está saboteando el funcionamiento de la economía y está dificultando la creación de empleo. Por este motivo, si Francia y Alemania están condicionando la ayuda, las transferencias, a que los estados receptores de esas ayudas sigan abriendo sus mercados, sigan facilitando, impulsando la recuperación con reformas legislativas que permitan a los agentes económicos generar riqueza dentro de esas economías, lo que no tiene ningún sentido es que a las puertas de solicitar esta ayuda deroguemos íntegramente la reforma laboral, que fue una reforma que en definitiva nos la redactó Europa en el año 2012, porque la reforma laboral la aprueba Rajoy, pero desde luego el texto se lo mandan desde Bruselas. Sería básicamente mandarles un mensaje de insubordinación, sería mandarles el mensaje de queremos vuestro dinero para hacer lo que nosotros queramos, no lo que vosotros, que nos dais el dinero, queréis que hagamos. Y si eso es así, España no va a recibir financiación, y si España no recibe financiación y no se preocupa por ajustar internamente sus cuentas, y no parece ni que PSOE ni Podemos tengan mucho interés en ajustar a largo plazo el déficit público recortando gastos y, bueno, subiendo impuestos si tienen interés, pero en todo caso también recortando gastos, pues España va a sufrir un problema de descrédito en los mercados financieros y va a tener dificultades para refinanciar su deuda debido a que estamos utilizando la legislación laboral como un arma para enfrentarnos con Europa. En definitiva, derogar la reforma laboral, como decía, nunca ha sido una buena idea, salvo que sea para mejorarla y no para empeorarla, regresando al marco laboral previo a 2012. No es una buena idea, especialmente durante una recesión, porque en una recesión es cuando más necesitamos del contenido de la reforma laboral que ahora PSOE, Podemos y Bildu se quieren cargar, y desde luego no lo es en una crisis como la actual, donde vamos a depender de la financiación que nos quieran otorgar nuestros socios comunitarios, y esa financiación va a estar condicionada a que no solo mantengamos la reforma laboral, sino a que probablemente la profundicemos y a que avancemos con ese espíritu reformista en muchos otros mercados. Es un despropósito de política económica en un momento tan crítico como el actual. Esperemos que se trate solamente de la enésima mentira de Pedro Sánchez y en este caso de la enésima mentira a sus socios de gobierno o a sus socios parlamentarios.